Buenos días, se procederá con la resolución del parcial número 1 de la asignatura de dinámica. Tenemos el problema número 1. Se tiene la siguiente gráfica en la cual seno es fijo, el cual tiene una velocidad de 20 metros por segundo a la derecha y 8 metros por segundo al cuadrado en desaceleración. Calcular la velocidad relativa del pasador A respecto a B. También nos piden la velocidad relativa del pasador A respecto a C, asimismo la aceleración del pasador A respecto a B y la aceleración de A respecto a C. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacer para solucionar este problema es esquematizarlo. La barra BA lo graficamos junto con la barra AC. Graficamos también las velocidades de AC y las velocidades de AB respectivamente, tal como nos indican en el enunciado. También graficamos las velocidades angulares y la aceleración angular como nos indica la gráfica. Ahora pasamos a la aplicación de la cinemática para la fórmula de la velocidad. Entonces sabemos que la velocidad en el punto A es igual a la velocidad en el punto B más la velocidad angular de B hacia A por el vector posición de B hacia A más la velocidad relativa de B hacia A. También sabemos que la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en C más la velocidad angular más por el vector de posición de C hacia A más la velocidad relativa de C hacia A. Entonces, reemplazando, sabemos que este vector lo tenemos que llevar a 3 componentes, pero como sabemos que en Z no va a actuar nada, lo dejamos en 2 componentes. B sub A sub X, la velocidad A sub Y. Va a ser igual a la velocidad en B. ¿Por qué no sale 0 la velocidad en B? No sale 0 porque en B es un apoyo fijo, a diferencia de C que es un apoyo móvil por sus rayitas que tiene. Cuando es un apoyo fijo, la velocidad en dicho punto va a ser igual a 0. Ahora reemplazamos también la velocidad angular de B hacia A, que por dato nos sale 0.002, 0,02. ¿Por qué 2 positivo? Porque está en sentido antihorario. Todo el vector posición que es 0.7, punto y coma, 0.5, 0, más la velocidad relativa de B hacia A por sus componentes en X y en Y. 0.7 entre 0.86, punto y coma, 0.5 entre 0.86, 0. Operando estos vectores nos sale que el producto de la velocidad angular por la posición nos sale menos 1, punto y coma, 1.4, punto y coma, 0. Ahora, poniendo las ecuaciones, planteamos las ecuaciones para la componente X y para la componente Y. Entonces, planteando, tenemos que la velocidad sub X va a ser igual a menos 1, la componente en X, más 0.7 entre 0.86, la componente en X, por la velocidad relativa de B hacia A. Lo dejamos planteado porque no podemos hallarlo todavía. Lo mismo para la componente vertical. Velocidad sub Y va a ser igual a 1.4, la componente en Y, más 0.5 entre 0.86 por la velocidad relativa de B hacia A. Lo dejamos planteadas estas ecuaciones y nos pasamos para la segunda ecuación de la velocidad. La velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto C. Previo a esto nos damos cuenta que nosotros, para querer hallarlo más fácilmente, tenemos que hallar en el mismo punto, en un punto en común, velocidad en el punto A en el punto A. 2 ecuaciones que tengan un mismo punto en común para poder resolver mejor las ecuaciones.
Prosiguiendo, velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto C más la velocidad angular de C hacia A por la posición de C hacia A más la velocidad relativa de C hacia A. Lo mismo poniendo las componentes en X y Y de la velocidad más la velocidad en el punto C que vale 20,00. ¿Por qué vale 20,00 por rato? Acá nos dice, en la cual 0 es fijo, o sea es móvil, el cual tiene una velocidad de 20 metros por segundo a la derecha. Como nos dice que tiene una velocidad de 20 metros por segundo a la derecha quiere decir positiva en el eje X. Entonces, como está en el eje X, ponemos en la primera componente de la terna, en el eje X 20, en el resto 0, 0. Reemplazando la velocidad angular de C hacia A, que tenemos de datos 0.03 positivo porque va en sentido anterario, y es lo mismo para la posición de C hacia A. Le vale 0,5 todo esto. Entonces, quedando, nos va a salir la ecuación. Ahora procedemos, una vez obtenida esta ecuación, plantearemos nuestras subecuaciones, que son la velocidad de A sub X y la velocidad de sub Y. La velocidad de sub X va a ser igual a la suma de esta componente en X más esta componente más esta componente. Entonces nos va a salir que 20 menos 1.5 va a ser 18.5. Entonces la velocidad de A sub X en la componente X va a ser igual a 18.5. Ya tenemos este dato, entonces planteamos la segunda subecuación. ¿Cuál es la segunda subecuación? La velocidad sub Y va a ser igual a la velocidad relativa de C hacia A, porque acá vale 0, entonces esto también va a ser igual a esto. Dejamos planteado y nos vamos a la ecuación anterior que dejamos planteada. Este dato de la velocidad de A sub X de 18.5 lo reemplazamos en esta subecuación. 18.5 reemplazamos como B a sub X, entonces vamos a obtener la velocidad relativa de B hacia A, que nos va a salir 23.96. Ahora, teniendo esta velocidad relativa, la empleamos en la componente vertical de la velocidad de A sub Y. Reemplazando este dato, nos va a salir que velocidad sub Y va a ser igual a 15.33. Este dato que hemos obtenido, vamos a reemplazar en la última subecuación, que nos va a salir la velocidad relativa de C hacia A, que nos va a salir la misma que la velocidad de A sub Y, 15.33. Entonces, ya teniendo todas las componentes, ya pudiendo hallar las velocidades relativas, ponemos las respuestas. En la A nos pide la velocidad relativa de B hacia A. Nos va a salir que va a ser 15.06 punto y coma 10.76 punto y coma 0. La velocidad relativa de C hacia A nos va a salir 0 punto y coma 15.33 punto y coma 0. El problema solucionado. Pasamos para el problema número 2. Se tienen las siguientes dos barras pasantes. Tenemos dos barras pasantes acá en la gráfica y una varilla. Estas son dos barras pasantes, esta y esta, y una varilla. Esta es la varilla que une dos correderas. Esta es la corredera y esta es la otra corredera, cuyas posiciones son 11, 10,16, punto y coma 39, y en B la corredera B tiene 26, punto y coma 1, punto y coma 0, tal como lo indica la gráfica. Si la barra pasante donde pasa A, o sea esta barra pasante, es paralela al eje Y, me dice que esta barra pasante es paralela a este eje. Y la otra barra pasante, o sea esta, está en el plano XY, o sea esta barra está en el plano XY, en este plano XY. En este plano se encuentra esta barra pasante.
Si se sabe que la velocidad en el punto A en este punto va a ser igual a 0, punto y coma 6, punto y coma 0. Esta es la velocidad en esta barra, que va paralela al eje Y. Y la aceleración va a ser igual a 0, punto y coma menos 2, punto y coma 0. En esta misma barra pasante. Y el ángulo va a ser igual a 35 grados centígrados. Grados Celsius. No, 35 grados más. Nos piden en A la velocidad en el punto B y la aceleración en el mismo punto. Y B nos piden la velocidad angular de la barra y la aceleración angular de la misma. Procediendo a solucionar el problema. Tenemos los ejes Y, X y Z. Graficamos, esta es la barra pasante, esta es la otra barra y esta es la barra que une ambas barras con sus corredoras acá y corredor acá. Graficamos la posición de este punto A y del punto B. Asimismo, su velocidad y su aceleración la graficamos. Asimismo, la velocidad en este punto B y su aceleración la graficamos, que desconocemos. La velocidad en el punto B y la aceleración en el punto B es lo que nos piden. Entonces, extendemos esta barra, la extendemos o prolongamos en términos formal. Lo mismo para esta barra en el que continúa la velocidad, lo prolongamos. Al prolongar vamos a trasladar estos vectores, vamos a hacer un traslado de vectores. Este vector lo vamos a trasladar. Lo mismo para este vector, lo trasladamos. Pero previo a eso vamos a hacer traslado de estos vectores de acá. Previo a eso, estos vectores vamos a trasladarlo. O sea, el vector en el punto B y la aceleración en el punto B. Trasladando este vector en el punto B lo ponemos acá. Y lo descomponemos en dos componentes. En X y en Y. Lo descomponemos en esas componentes. Y al descomponerlo vamos a obtener sus componentes, pues, que van a estar en función del seno y en función del coseno. También sabemos que estos componentes va a ser igual a la derivada de la posición en el punto B y la derivada de la posición en el punto Y. Lo mismo hacemos para el vector aceleración. Los componemos en dos componentes y esas componentes van a ser la segunda derivada del vector posición en el punto B y la segunda derivada del vector posición en el punto Y. La derivada del vector posición Y en el punto B. Entonces, sabemos que la raíz cuadrada del desplazamiento en X al cuadrado más el desplazamiento en Y al cuadrado más el desplazamiento en Z al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de la posición. En este caso va a ser 26 en el eje X menos 1 más al cuadrado más 1 menos 16 más 0 menos 34, o sea, restamos B menos A. Esta componente la restamos para hallar el módulo, se puede decir. Entonces sabemos que esta diferencia va a ser igual a X sub A menos X sub B, lo mismo que hemos hecho. Y sub A menos Y sub B más 39 al cuadrado. Porque en el componente Z le hemos puesto solo 39 y no le hemos puesto Z sub A menos Z sub B. Pues bien, sabemos que en el componente Z la altura va a ser una constante, no va a alterar. Y como no se altera, como es una constante, ya no se pone en modo de variable. Por lo tanto, operando esto nos va a salir que vale 44.4. Entonces, teniendo esta propiedad de Legendre,
o simplemente como fórmula x sub a menos x sub b todo al cuadrado más y sub a menos y sub b al cuadrado va a ser igual a 450. Ya tenemos esa ecuación. Ahora sabemos que x sub a menos x sub b al cuadrado más y sub a menos y sub b al cuadrado va a ser igual a 450. Entonces, derivando, obtenemos este menjunje. Entonces, reemplazando los puntos, nosotros reemplazando vamos a obtener estos datos. Reemplazando el punto A, la componente en X, la componente en X del punto B, la primera derivada de A, la reemplazamos, menos la componente, la primera derivada de B, que nos sale esto por la gráfica, velocidad de operación de 35, pues nos sale acá. Reemplazando todos estos datos, nos va a salir que va a ser igual a 0. Entonces, en esta ecuación vamos a hallar la velocidad en el punto B, que nos va a salir 4.3. Lo mismo para esto es para la velocidad. Ahora para la aceleración, lo mismo. Derivamos esta ecuación antes derivada, porque sabemos que la segunda derivada de la posición va a ser igual a la aceleración. Como acá tenemos una primera derivada, si derivamos esta primera derivada ya tenemos la segunda derivada. Entonces, derivando nos va a salir que va a salir todo este menjunje. Entonces reemplazamos los datos y nos va a quedar en función de la aceleración en el punto B. Resolviendo toda esta ecuación nos va a salir que la aceleración en el punto B sale menos 0.85. Ahora aplicamos cinemática para la velocidad. Sabemos que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad en el punto A más la velocidad angular más el vector posición de A hacia B. Entonces, teniendo ya la velocidad del punto B, la reemplazamos. Teniendo ya la velocidad del punto A, la reemplazamos. Lo que no sabemos es la velocidad angular. La posición no sabemos. Entonces nos va a quedar en esta ecuación. Resolviendo estos vectores nos va a salir este menjunje. Entonces, resolviendo como siempre en la componente X planteamos nuestra ecuación, en la componente Y planteamos nuestra ecuación y nos va a salir estas dos ecuaciones. Pero hay una tercera más, que es en la componente Z. Nos va a salir, resolviendo estas dos ecuaciones, nos va a salir que de omega Z, velocidad angular en Z va a ser igual a menos 0.54 menos 2.6 velocidad angular en X. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Necesitamos una ecuación más. Entonces, ¿cómo sabemos la indeterminación? Porque para poder resolver una ecuación debemos tener tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, para nosotros poder salvar la indeterminación, tenemos que utilizar esta propiedad. Sabemos que la velocidad angular multiplicada escalarmente con la posición va a ser igual a 0. O sea, en términos formales, el producto ortogonal de la velocidad angular por la posición escalarmente va a ser igual a 0. Reemplazando, tenemos que la velocidad angular en X, punto y coma, velocidad angular en Y, punto y coma, velocidad angular en Z va a ser por el vector posición 15, punto y coma, menos 15, punto y coma, menos 39 va a ser igual a 0. Entonces obtenemos nuestra ecuación, que nos va a salir velocidad en X menos velocidad angular en Y igual a 39 quinceavos de velocidad angular en Z. Entonces, ya obteniendo las tres ecuaciones y nuestras tres incógnitas, podemos resolver el problema. Entonces, teniendo esto, procedemos
a reemplazar todo en función de x. Todo lo reemplazamos en función de x. Operando esto nos sale que omega y va a ser igual a, poniendo la función de x, 7.76 omega x más 1.4. Ya tenemos esto en función de x. Por eso, de estas dos ecuaciones también lo hemos puesto en función de x. Menos 0.54 menos 2.6 omega x. Ya teniendo esto en función de x, esto en función de x, y el primero simplemente lo dejamos, resolvemos esta ecuación. Reemplazamos todo en función de x y nos va a salir que la velocidad angular en x va a ser igual a 1, la velocidad angular en y va a ser 9.16, la velocidad angular en z va a ser menos 3.14. Ya teniendo la velocidad angular antes mencionada, podemos aplicar la cinemática para la aceleración. Se repite el mismo esquema. La aceleración en el punto B, la aceleración en el punto A, por la posición, la aceleración angular por la posición, lo mismo. Esto es lo que no tenemos, lo ponemos en función de variables. La velocidad angular sí la tenemos por dato, entonces reemplazamos los datos y nos sale una ecuación para el eje X y para el eje Y. Lo mismo, tenemos dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos tres incógnitas: alfa sub X, alfa sub Y y alfa sub Z. Entonces, ¿qué hacemos? Al tener dos ecuaciones y tres incógnitas, tenemos que es una indeterminada. Lo que tenemos que hacer es salvar la indeterminación, y para eso sabemos que por propiedad la velocidad, la aceleración angular multiplicado escalarmente por la posición va a ser igual a 0. El mismo esquema anterior. El producto escalar no va a salir 0, reemplazando no va a salir esta ecuación. Entonces, esta ecuación lo vamos a llevar en función de x, lo mismo. Reemplazando, despejando, nos va a salir que alfa sub y va a ser el enjuje. Entonces lo anterior también lo llevamos en función de x. Y el primero lo dejamos en función de x. Lo mismo que el anterior, alfa sub x, o sea, velocidad angular en el componente x, aceleración angular en la componente x va a ser igual a 1. Lo mismo para y, que nos va a salir 9.16, lo mismo para z, que va a salir 96.11. Y terminamos con el problema, porque nos pedían hallar la velocidad angular y la aceleración angular. Ahora nos vamos con el problema número 3. Se tiene la siguiente gráfica. Si se sabe que la barra B tiene una velocidad angular antihoraria de 12 radianes por segundo y una aceleración angular horaria de 24 radianes por segundo al cuadrado. Calcular A. La velocidad angular de la barra BD y DE. B. La aceleración angular de la barra BD y DE. C. La velocidad y la aceleración del pasador D. En estos problemitas procedemos a hacer el esquema siguiente. Sabemos los datos en el punto A, lo graficamos y ponemos los datos. En el punto B desconocemos, pero ponemos su velocidad angular y su aceleración angular correspondiente. Lo mismo para el punto D, lo graficamos, incluyendo los datos. Sabemos que si esto nos sale con signo negativo, cambiaremos la posición en la que le hemos puesto. Cambio de horario a horario, de antihorario a horario. Siguiente. Aplicamos la cinemática. Del punto B al punto A, del punto C al punto B y del punto C al punto D. Sabemos que en el punto A es 0. ¿Por qué es 0 en el punto A? En el punto A es 0 porque sabemos que es un apoyo fijo. En los apoyos fijos las velocidades van a ser igual a 0. Por eso nos sale 0. ¿Dónde más nos sale 0? En el punto D. ¿Por qué no sale 0? Porque sabemos que es un apoyo fijo. Como en la gráfica misma se puede
se podría observar. Le he cambiado de variables para poder guiarme mejor. Este sería el punto D, de apoyo fijo, el punto A de apoyo fijo. Ahora procedemos a reemplazarlo. Lo ponemos como componentes en X y Y. Ahora acá nos falta el Coriolis, pero sabemos como el punto A va a ser fijo, va a ser igual a 0. Ahora nos sale esto de acá. Estos datos operando nos va a salir en estas componentes. Entonces ya hallamos la velocidad en el punto B para la componente X y para la componente Y, que nos sale menos 1.68 y 96. Lo mismo por el punto C. Es un componente XY. Reemplazamos estas velocidades que ya la hemos obtenido. Tenemos la velocidad angular, dejamos en función de la velocidad angular de B a C. Pasamos al siguiente punto, de C. Sabemos que estas componentes las vamos a dejar en función de la velocidad angular de B a C. Ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones. Vamos a igualarlas, porque tenemos la velocidad en CX, CX, CY, CY. Igualamos CX con CX y CY con CY. Igualando nos va a salir que 168 va a ser igual a todo este menjunje y 96 va a ser igual a todo este menjunje. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ya podemos resolver la ecuación. Resolviendo nos sale que omega de DC y omega de B nos sale estos datos, 19.33 para el primero y menos 8 para el segundo. Ya teniendo estos datos podemos proceder a hallar la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a este punto en el punto de B a A. ¿Por qué no sale 0 en el punto A? Como sabemos es un apoyo fijo. Cuando los apoyos fijos nos va a salir 0. Lo mismo para D, nos va a salir 0 en este punto y en este punto nos va a salir 0 porque son apoyos fijos. Ahora el alfa que ya lo tenemos de dato, el R que lo tenemos de dato, el angular que lo hemos hallado, esto también, y la posición que la tenemos. Entonces ya hallamos la aceleración en el punto B para la componente X y para la componente Y. Lo tenemos. Procedemos a la segunda ecuación de la cinemática para la aceleración. La aceleración en el punto C va a ser igual a la aceleración en el punto B más la aceleración angular de B a C por el vector posición de B a C más la velocidad angular de B a C por la velocidad angular de B a C por el vector posición de B a C. Resolviendo la ecuación, reemplazando los puntos antes mencionados, tenemos esto. Todo este menjunje nos va a salir en función de la aceleración angular de B a C. Lo mismo para este extremo, del punto de C a D. Nos va a salir todo en función de alfa de C, todo en función de alfa de C, o sea, la velocidad angular de D a C. Lo mismo, igualamos esta ecuación en X, esta ecuación en X, esta ecuación en Y y esta ecuación en Y. Lo mismo que hemos hecho para la velocidad. Igualando nos va a salir esta ecuación y esta ecuación. Entonces tenemos 2 incógnitas, 2 ecuaciones. Tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, entonces se puede resolver la ecuación. Entonces, la aceleración angular de D a C va a ser igual a menos 792.54 y la aceleración angular de D a C va a ser igual a menos 1452.1. Si nos sale negativo quiere decir que el sentido que hemos tomado va a ser el inverso. Ahora procedemos a resolver el problema número 4. Se tiene un móvil que tiene una velocidad inicial de 60 metros por segundo y parte de una posición x sub 0, que va a ser igual a 75 metros por metros. Determine la gráfica de la velocidad versus el tiempo en la posición de 0 a 60, en el tiempo del 0 a 60. La gráfica de la posición versus el tiempo de 0 a 60 segundos. Y la posición y la velocidad cuando el segundo es 60.
Procediendo con la solución de este enunciado, resolvemos por tramos. En el tramo 1 tenemos del tiempo de 0 a 20, en el tramo 2 de 20 a 30, en el tramo 3 de 30 a 50, en el tramo 4 de 50 a 60. ¿Cómo nos damos cuenta de estos tramos? Pues nos damos cuenta de estos tramos por la gráfica que presenta. Tenemos esta gráfica vertical inclinada que va a ser igual a un tramo, esta gráfica horizontal de 20 a 30, esta gráfica inclinada nuevamente de 30 a 50 y esta gráfica horizontal que es constante de 50 a 60. Entonces hallamos las aceleraciones en cada tramo. Sabemos, tú sabes, yo sé, sabemos que la aceleración va a ser igual a menos 5t más 50 por ecuación. Sabemos que para hallar nosotros la velocidad tenemos que integrar la aceleración para volver a la velocidad y para la posición volver a integrarla. Es tácito. Ahora, integrando hasta perder el conocimiento, nos va a salir que la velocidad, ¿por qué ponemos en la velocidad de sub 0? Va a ser igual a 40. Pues ponemos que va a ser igual a 40 porque nos dice que en el tramo 1, como dice bien la gráfica, en el tramo 1 nos va a salir que la velocidad cuando vale 20 va a ser igual a 40. Entonces, la velocidad del punto T, reemplazando esta ecuación, nos va a salir a menos 5 medios t al cuadrado más 50t más 40. La velocidad cuando vale 20 va a ser igual a 40. Entonces, cuando vale 20 va a ser igual a 40. Si esto es 40, cuando esto vale 20, reemplazando toda esta ecuación, no va a salir el v sub 0, reemplazando simplemente. Reemplazando y operando. Asimismo para el vector posición, integrando x sub 0, que nos va a salir 50. El x sub 0, porque sabemos que está partiendo de x50. Ahora reemplazando nos sale que esta es la integral de menos 5 medios t al cuadrado más 50 más toda esta ecuación más 50. Podemos plantear la ecuación y cuando x vale 20 va a ser igual a todo este menjunje. Ahora la aceleración en el tramo 2 va a ser igual a menos 50. ¿Por qué decimos que es menos 50? Porque sabemos que en el tramo 2 es una constante y aquí está la posición de la aceleración. Hallando la velocidad sub 0,2, porque es otra velocidad sub 0, vamos a hallar que la velocidad sub 0,2 va a ser igual a 1040, reemplazando 1040. ¿Cómo hemos hallado eso? Pues con una velocidad igual a 40 y un tiempo 20. Simplemente poniendo otras variables, hemos hallado velocidad sub 0. Lo mismo lo hemos hecho para la primera, poniendo otras variables hemos hallado. Tenemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, que nos sale todo esto en el menjunje. Y la velocidad cuando el tiempo vale 30 va a ser igual a menos 460. Entonces, la posición va a ser igual a esta ecuación con un x sub 0,2. Lo mismo, operando más esto nos va a salir cuando el x sub 0 va a ser igual a todo este menjunje. Cuando la velocidad va a ser esto, la posición va a ser esto por la ecuación anterior y va a salir esto. Entonces esta es la ecuación de la posición. Cuando x vale 30 nos sale 2083. Para el tramo 3 replicamos lo mismo. Tenemos la ecuación, otra velocidad sub 0, esta constante acá otra x sub 0, lo mismo, ecuación acá, hallamos en el punto 50 cuánto vale la velocidad y en el punto 50 la posición. En el tramo 4 y último tramo, la aceleración es 50. ¿Por qué 50? Porque sabemos que es una constante.
gráficamente lo podemos denotar, podemos mostrar. Entonces tenemos la ecuación acá y la ecuación acá. B sub 0,4 nos sale esto, entonces ya tenemos planteada la ecuación, lo mismo para la posición. Hallamos en el punto 60 que vale 40, en el punto 60 que vale menos todo este conjunto. Ahora graficamos la velocidad, que nos va a salir esta gráfica, baja, baja, baja y sube. Todo esto es la ecuación de la velocidad versus el tiempo. Ahora la gráfica de la posición, que es todo esto. Y así solucionamos nuestro problema, y esto es todo para los tutoriales de la resolución de los exámenes de la Universidad Católica de Sapiencia. Gracias.